Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Felipe encuentra a Natanael y le dice: aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, lo hemos encontrado, Jesús, hijo de José de Nazaret. Natanael le respondió: de Nazaret puede salir algo bueno. Felipe le contestó: ven y verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él: ahí tienen a un israelita de verdad, de quien no hay engaño. Natanael le contesta: ¿de dónde me conoces? Jesús le responde: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te he visto. Natanael respondió: Rabí, tú eres el Dios de Israel, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: por haberte dicho que te he visto debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió: yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, estamos celebrando hoy la fiesta de Bartolomé, con este nombre también conocido así de Natanael, como encontramos en el Evangelio de San Juan. Primero le dice esta palabra tan interesante: ven y verás, ven y verás. Queridos amigos, ya anteriormente también hemos escuchado, ¿verdad?, de estos dos discípulos que fueron detrás de Jesús después de que Juan les había mostrado: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando ellos le preguntan y Jesús les dice, ¿verdad?, qué es lo que están buscando, ellos dicen: ¿dónde vives?, le preguntan. ¿Dónde vives? Es decir, queremos conocerte, queremos conocer tu identidad. Mowi para Yujina, Hamoto para Jorina, Mapande en síntesis, el conocimiento de Jesucristo. Pero para conocer a Jesucristo la respuesta es muy concreta y directa. Eyu Eyu Se dan cuenta, queridos amigos, que es una experiencia de vida. Ahí entonces teórico, ahí oye enda ye, upeanda ye ningolañan de yara. Para nosotros, queridos amigos, todo camino catecumenal, todo camino de catequesis, upea coñande guara peti hoja de ruta hina. Ahí la ñande ya estudias agüere, ya lees agüere, se ya y cuapama hoy. No, sino que, queridos amigos, el verdadero conocimiento de Dios, el verdadero conocimiento de Jesucristo, lo entendemos aquí de esta palabra: ven y verás. Ven y verás. Es decir, es una experiencia, un encuentro personal con Jesucristo. Pegará la ñanere, no es de ya este día, lleva ese encuentro personal con Jesucristo. Esta invitación que nos hace en este caso es Felipe. Quiere decir que es la comunidad la que nos está invitando. Quiere decir que papá, mamá, catequista, sacerdote, amigo, medios de comunicación. Hay muchos medios, queridos amigos, como nosotros recibimos la invitación de Dios para hacer el seguimiento de Jesucristo, la secuela Christi. Entonces, la verdadera conversión de cualquiera de nosotros, ¿cuándo se da? Y solamente cuando nos decidimos verdaderamente de dar un paso importante y encontrarnos con Jesucristo. Eve, y gatutaña de ñañemonguetaya, bueno, she añeteteco anga, añe punu, ay cua maba peña de yara, añe punu, ay cua, anigoye y la eres she cua pama hoy, ¿entendiste? Porque eso es imposible, queridos amigos. Siempre nuestra vida es un reconocimiento de esa revelación, cómo Dios se nos va revelando, cómo Dios se nos va manifestando. Pero vean, entonces, peñaneñe, aveñane con eso, peñane apitu ua lleva pues haya calcular, mañana reflexionar, entender, veñane ya lo Y después en este encuentro, cuando viene hacia Jesús, porque quiere tener este encuentro personal, ven y verás,
Ahí tienen a un verdadero israelito en quien no hay doblez y Jesús. O mañana ese o ella. Entonces, y pea, pea, Natanael, pea, en ese tipo no hay doblez. Pea, vamos, es una persona que dice verdaderamente lo que piensa. Y me voy a ir, acá, la outajina de Nazaret, ¿verdad? O sea, no hay doblez, o sea, el tipo es muy directo de lo que sabe. Pero sin embargo, Jesús lo que está haciendo a través de esta frase está revelando que conoce nuestro corazón, conoce el corazón de Natanael. Y entonces por eso dice, ahí en ese corazón no hay doblez, hay autenticidad, hay transparencia, hay verdad. Queridos amigos, esto es muy importante. ¿Será que el Señor conoce también nuestro corazón, así como el de Natanael, pero porque es coherente, es abierto, es auténtico, muestra transparencia? Porque solamente esa clase de corazón dispone nuestra vida para un encuentro personal con el Señor. Y termina, queridos amigos, hoy este Evangelio con esta frase de San Juan: verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Es decir, Jesús se presenta en este momento como esa nueva escala de Jacob. Pero cuando va a vaina ahí nosotros en el capítulo 28 del Génesis, nosotros tenemos ese pasaje en que Jacob está durmiendo y sueña, ¿verdad? Ángeles, etcétera, que suben del cielo por esa escalera. Pero quiere decir que aquí el único mediador, esa escalera verdadera en ese encuentro personal con el Señor, ¿quién va a ser? Y va a ser justamente la persona de Jesús. Aupeareina abela oyesa cuamagina Natanael o pillasa puya. Ustedes verán cosas mayores, le dice Jesús, porque aquí está ese encuentro con Dios, a través de lo que el Señor, de lo que Jesús nos trae en este deseo de construir el reino de Dios. Así es que, queridos amigos, vamos a pedir hoy en esta Eucaristía que podamos también nosotros, primero, dejarnos tocar por el Señor, que exista una verdadera conversión hacia Cristo. Y desde aquí podamos hacer también un camino de comunión, porque sin Dios no podemos hacer nada. Y que el Señor también pueda decir, este sí que es un cristiano sin doblez. Este es un cristiano auténtico. Con solo mirarlo, entonces me doy cuenta. Que así sea. Que así sea.